Era un tranquilo 14 de febrero de 1988, en la calle Pedrosani, 1567, en el barrio de La Florida, en Mar del Plata, Argentina. Los vecinos se despertaron durante la madrugada al escuchar al famoso ex campeón de boxeo gritar sin parar. Al asomarse por las ventanas, pudieron ver el cuerpo de una mujer que yacía en la vereda. Lo que ocurrió entre el sábado 13 y la madrugada de aquel día de San Valentín no podrá contarse jamás de manera fiel. Lo único certero es que desde el primer momento, la prensa optó por cuidar al campeón y puso en duda el hecho. Avalaban la versión de él, que indicaba que se había tratado de un accidente. Monzón es conocido hoy en día como uno de los mejores boxeadores de la historia, ícono del deporte argentino y con una atrayente figura masculina, pero también como alguien que solucionaba sus problemas a los golpes, sobre todo cuando de sus parejas se trataba. ¿Qué pasó realmente en ese chalet marplatense? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Carlos Roque Monzón nació el 7 de agosto de 1942 en Santa Rosa de Calchines, una comuna del departamento Garay, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Fue el quinto hijo de la unión entre Amalia Ledesma y Roque Monzón. Desde antes de su llegada al mundo, la familia ya enfrentaba fuertes problemas económicos. Cuando Carlos tenía 7 años, se mudaron a la ciudad de Santa Fe en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, en tercer grado de primaria, Carlos abandonó los estudios para trabajar. Quería ayudar a su familia, no importaba cómo. Empezó siendo lustrabotas en la calle, aprovechando los partidos de fútbol entre Colón y Unión para tener más clientes. En el Club Unión también se enseñaba boxeo, por lo que el pequeño empezó a mostrar un gran interés. Si bien alentaba a Colón, empezó a practicar esa disciplina y rápidamente se volvió muy bueno en ella. Su primer combate como amateur fue el 2 de octubre de 1959 y a partir de entonces no paró. Su último combate como amateur fue el 12 de diciembre de 1962 y solo unos meses después, el 6 de febrero de 1963, hizo su debut como profesional. Se enfrentó a Ramón Montenegro, a quien derrotó por nocaut. A pesar de ser un gran boxeador, Monzón no era muy profesional. Durante los siguientes 2 años sufrió algunas derrotas, pero a partir de 1965 comenzó a escalar con gran rapidez. El 1 de febrero de 1966 fue coronado campeón de peso mediano en su natal Santa Fe y el 3 de septiembre del mismo año obtuvo el mismo título en el Luna Park, ubicado en la capital de Argentina. Después de ese triunfo, él mismo construyó su propia vivienda, ladrillo por ladrillo. Orgulloso, le dio a su familia su primera casa de cemento. En 1970, se le abrieron las puertas internacionales del boxeo y noqueó al campeón italiano, Nino Benvenuti, en el 12º round. A esa pelea le siguieron 14 defensas de su título contra los grandes boxeadores de la época. Se convirtió en el campeón de peso mundial de peso mediano en 1970 y retuvo el título hasta su retiro en 1977. Finalizó su carrera habiendo perdido tan solo 3 de 100 combates, y aquellos fueron por decisión de los jueces y tuvieron sus merecidas revanchas, las cuales ganó. Monzón, conocido mundialmente como el mejor boxeador de Argentina y uno de los mejores del mundo, también tuvo notables apariciones como actor de cine, pero había algo que llamaba mucho más la atención respecto a él: su vida privada. Monzón tuvo 5 hijos. El mayor, Carlos Alberto, fue con su primera pareja Zulma Encarnación Torres, con quien convivió entre 1958 y 1961. Luego tuvo a Silvia, Abel y Carlos Raúl, con Mercedes Beatriz Pelusa García, su primera esposa formal. Pero en febrero de 1974, Mercedes denunció a Monzón por agresión física.
Le había roto el arco superciliar derecho, justo arriba de la ceja de un golpe. La relación tenía además otro problema. Monzón engañaba a Mercedes constantemente y ella se lo dejaba pasar, hasta que empezó a salir con una chica de Santa Fe, donde ambos residían. La amante vivía cerca de la cancha de Unión, por lo que Mercedes fue hasta allí. A los gritos le reprochó a su marido el engaño. Cuando éste salió de la casa no trató de disculparse. A esa escena le siguieron gritos, insultos, empujones y algún golpe de parte del boxeador. Entonces Mercedes sacó una pistola de su cartera y disparó varias veces contra su marido. Si bien la mujer declaró a la policía que solo quiso asustarlo, 2 de esos disparos dieron en Monzón, uno en el brazo derecho y otro quedó alojado detrás del omóplato izquierdo. La primera bala fue extraída, pero la otra quedó alojada por siempre cerca del hombro del boxeador. Luego de eso la relación entre Mercedes y Monzón continuó, pero aquel año coincidió con el comienzo del rodaje de la película La Mari. Monzón compartía pantalla con la actriz argentina Susana Jiménez, y la química no tardó en aparecer. Eventualmente el boxeador se separó de Mercedes y comenzó una relación amorosa con su coestrella, y la violencia también estuvo presente. Susana denunció de manera pública los arranques violentos, y en 1976, Monzón fue noticia por golpearla en un hotel de Roma. Posteriormente, Susana declararía en entrevistas que se separó de Carlos porque sintió que podía llegar a asesinarla. En 1978, Monzón estaba nuevamente soltero y retirado del boxeo. Fue entonces cuando conoció a Alicia Alba Muñiz, una actriz uruguaya que estaba haciendo carrera en Argentina. Según los allegados de ambos, fue amor a primera vista. Pero tan solo 9 meses después de haber iniciado la relación, Alicia intentó separarse. Decía que Monzón era muy celoso y posesivo. Poco después se reconciliaron, y a pesar de que Alicia recién estaba saboreando la fama, tuvo que apartarse del ojo público para no incomodar a su pareja. En 1980, Alicia volvió a declarar en los medios que Monzón y ella habían terminado. En aquella ocasión dijo que la razón era la actitud violenta del exboxeador. Tenía problemas con el alcohol y era agresivo con todo el mundo. Lo describió como un chico que quería un juguete con todas las ansias, y una vez que lo tenía, lo destrozaba. Incluso relató que cuando recién empezaron a salir, le dijo que no se enamorara de él porque la iba a lastimar. A pesar de su polémica vida privada, ese mismo año Monzón recibió el premio Conex de Platino como el mejor boxeador de la historia en Argentina. A partir de entonces, él y Alicia cortaron el vínculo y se reconciliaron decenas de veces. En 1981 se casaron en Miami, Estados Unidos, y en diciembre de ese mismo año nació Maximiliano, el único hijo de la pareja, pero el quinto del exboxeador. El 12 de agosto de 1986, Alicia realizó una denuncia contra su esposo por violencia doméstica y acompañó el documento con una carta en la que relató los episodios que había sufrido. En la misma contaba que Monzón estaba tomando demasiado alcohol y que cuando tenía un problema se volvía sumamente agresivo. Sin embargo, sus pedidos fueron ignorados por la policía. Exactamente un año después, Alicia volvió a realizar una denuncia por violencia doméstica. En ese entonces estaban separados y el exboxeador no cumplía con el pago de la cuota alimentaria del hijo que tenían en común, por lo que ella inició una demanda. Decidida a alejarse de su esposo, Alicia volvió a vivir en su Uruguay natal e intentó retomar su carrera como actriz. Incluso aparecieron rumores de que estaba saliendo con otro hombre, pero todo indicaba que Monzón la celaba, oponiéndose a que trabajase como modelo o que se vinculara amorosamente con alguien más. En enero de 1988, Alicia y Monzón aparecieron juntos en un evento público en Mar del Plata, pero luego ella regresó a Uruguay. En febrero de ese mismo año, el exboxeador llevó al hijo de ambos a vacacionar a Mar del Plata, en una casa alquilada por su amigo Adrián Facha Martel, ubicada en una zona residencial. Alicia estuvo un mes entero sin ver a Maximiliano, y el 12 de febrero, Monzón la llamó usando a su hijo como intermediario. Le dijo que si viajaba a Mar del Plata, podría llevárselo, y le envió pasajes para pasar el fin de semana allí. Alicia dudó, pero finalmente decidió ir a la ciudad costera para llevarse a su hijo con ella de regreso a Uruguay.
También planeaba pedirle al exboxeador un aumento en la cuota alimentaria. Lo que no tenía idea era de que allí ocurriría su trágico final. El sábado 13 de febrero por la mañana, Alicia aterrizó en Mar del Plata. Se instaló con Monzón en un chalet alquilado ubicado en la calle Pedro Sani, 1567, del barrio La Florida. En la casa también estaban su hijo, Maximiliano, el actor Facha Martel, con su hijo Román de 9 años, Daniel Comba, el dueño de una inmobiliaria, Carlos Guasón, el casero, y su mujer María Mercedes Vignoles. Esa noche, Martel se fue de la casa porque tenía que trabajar en el teatro. Alicia y Monzón fueron al Hotel Provincial a saludar al animador, Sergio Velasco Ferrero, por su cumpleaños. Allí estaba Adrián Martel, que los invitó junto con su novia al Club Peñarol. Durante todas esas horas, el exboxeador bebió champán sin parar. A las 3 de la madrugada del domingo, Alicia y Monzón volvieron a la casa en un taxi. Según declaró luego el exboxeador, en ese momento comenzó una fuerte discusión entre ambos por la manutención de su hijo. Una vez en el chalet, Monzón se puso sumamente agresivo, golpeando y estrangulando a Alicia, hasta que quedó inconsciente. Maximiliano se encontraba durmiendo en la misma habitación donde sus padres discutían. Antes de las 6 de la mañana, el cuerpo de Alicia cayó por el balcón. Acto seguido, Monzón se arrojó también y aterrizó al lado de su esposa. Luego comenzó a gritar a los vecinos que Alicia se había quitado la vida y que por favor llamaran a una ambulancia. Esa misma mañana, la policía llegó a la finca en el barrio La Florida y halló a Monzón tendido en el piso del patio, semi-inconsciente. Muy cerca de él, se encontraba el cuerpo de Alicia sin vida. Presentaba fracturas múltiples de cráneo, una lesión en el codo derecho y una fractura de la rótula izquierda. El exboxeador también estaba gravemente herido. Había sufrido una fractura en la clavícula izquierda y 2 costillas, por lo que fue internado. Horas después, cuando recuperó la conciencia, declaró ante la justicia respecto al deceso de su esposa. Afirmó que se había tratado de un accidente, en el que ella apareció corriendo y se arrojó al vacío. Pero la policía no creyó del todo en su historia, porque había un testigo clave. Los gritos de Alicia habían llamado la atención de una persona en situación de calle, que se encontraba cerca de la escena, Rafael el Cartonero Báez. Ese hombre declaró que la pelea comenzó por la madrugada, antes de que la pareja ingresara a la casa. Pudo ver cómo el exboxeador tomó a Alicia del cuello y luego, cuando se desmayó, la arrojó desde el balcón como una bolsa de papas. Luego logró observar cómo Monzón se cambió el pantalón por una pijama y saltó del segundo piso para caer junto al cuerpo de su mujer ya sin vida. Todo parecía indicar que se había lastimado a propósito, en un burdo intento por esconder su autoría del crimen. El mismo día del hallazgo, la imagen del cuerpo de Alicia, que tenía puesta tan solo su ropa interior, fue portada de todos los diarios y revistas del país. 3 días después, el 17 de febrero, los restos de Alicia fueron sepultados en el Panteón de Actores del cementerio de la Chacarita. Debido al testimonio de Rafael Báez y a la argumentación débil de Monzón, en cuanto el exboxeador recibió el alta, el 22 de febrero, fue trasladado a la unidad penal de Batán. Mientras esperaba el juicio, los medios cubrieron el caso de la forma más sensacionalista posible. El periódico La Capital realizó guardias periodísticas constantes en el lugar de los hechos, a la vez que compartía fotografías e información del día a día de la investigación. El diario Clarín, por su parte, tituló la noticia: "Tras una riña con Monzón falleció su mujer". A pesar de que Monzón fue detenido y acusado por el asesinato de su esposa, ninguno de los medios mencionaba la palabra crimen en sus titulares. Hasta se intentaba justificar al exboxeador diciendo que al momento del fallecimiento de Alicia, él estaba borracho y no era consciente de sus actos. El fiscal del caso sería consultado más tarde sobre qué impresión tuvo de Monzón en los primeros encuentros que mantuvieron tras el crimen. Sin dudarlo, el fiscal contestó que no se le notaba demasiada preocupación por lo que había sucedido. Durante los siguientes meses, Alicia fue una y otra vez revictimizada por la prensa. Se especulaba sobre presuntas infidelidades por parte de ella, y hasta se mencionaba por qué
Aún sabiendo que Monzón era violento, ella siempre volvía a su lado. Incluso se decía que su cercanía a él se debía a la fama que obtenía por estar junto al toro argentino. A él, por otra parte, se le justificaba. Los medios intentaban instaurar que la raíz de su violencia se debía a los pocos recursos económicos que tuvo en su niñez en Santa Fe, que se había tenido que ganar el dinero y el respeto a los golpes. También se atribuían sus celos a que era un hombre orgulloso. En una línea completamente diferente, también estaban quienes describían el fallecimiento de Alicia como el resultado de la personalidad machista de Monzón y un caso de violencia de género, mucho antes de que se hablara de este concepto de forma cotidiana. El 15 de julio de 1988, a tan solo 5 meses del deceso de Alicia, Antonio Cafiero, el entonces gobernador de Buenos Aires, inauguró la primera comisaría de la mujer en la ciudad de La Plata. La normativa establecía que las comisarías de la mujer dependerían directamente de la Dirección General de Seguridad y que desde allí se abordarían todo lo referente a la violencia familiar. Así el caso llegó a revistas y suplementos deportivos y eventualmente a los medios de todo el mundo con un tema del cual hasta entonces no se hablaba: la violencia machista. Según el periodista y escritor Sergio Sinay, después de muchos años y relaciones en las que tuvo impunidad, Monzón finalmente era noticia por los golpes que daba fuera del ring. Mientras el exboxeador seguía en la cárcel y la opinión del público estaba dividida, se realizó una segunda necropsia al cuerpo de Alicia. Allí se demostró que la mujer ya estaba en un estado agónico cuando cayó del balcón del segundo piso del chalet, con fractura del cartílago tiroides y del hueso hioides. Al golpear contra el suelo, ya desvanecida, sufrió un estallido de cráneo. Era oficial. Tanto la necropsia como el análisis de los restos de sangre coincidían con el testimonio de Rafael Crisanto Báez. Al momento de caer desde el balcón de la casa, Alicia ya había fallecido producto del estrangulamiento que Monzón le provocó. Finalmente se pudo determinar que Alicia falleció el 14 de febrero de 1988, minutos antes de las 6 de la mañana, tras ser golpeada, estrangulada y arrojada del balcón por Monzón en la casa del barrio La Florida, en Mar del Plata. Luego de recibir esta noticia, Rodolfo Vega, el abogado que representaba a la familia de Alicia, realizó una conferencia de prensa. Aseguró que intentaría detener a los supuestos cómplices de Monzón. En su primera declaración ante el juez, Jorge Gabriel García Collins, el exboxeador, volvió a afirmar que tanto él como Alicia estaban discutiendo cuando ella se quiso tirar por el balcón. Entonces lo agarró a él y cayeron los dos. El juicio oficial contra Monzón por el asesinato de su esposa comenzó el 26 de junio de 1989 en Mar del Plata. Aquella instancia fue presidida por una jueza mujer, Alicia Ramos Fondeville, algo que incomodó a Monzón. Durante la primera audiencia, el exboxeador reconoció que golpeaba a sus parejas, pero que a ninguna le había ocurrido nada grave. Luego la jueza le preguntó si quería declarar y el acusado aceptó, pero en vez de hablar sobre el deceso de su esposa, comenzó a narrar toda su vida y sus éxitos. Respecto a Alicia, dijo que había sido una esposa increíble y que ninguna otra mujer podría marcar a fuego su corazón como ella lo hizo durante los años que estuvieron juntos, pero todo eso después del crimen ya era historia. Cuando la jueza le preguntó por el momento en el que le puso las manos en el cuello a Alicia, Monzón negó haberlo hecho, pero las pericias habían sido determinantes. La segunda necropsia ya había probado que Monzón había hecho presión digital sobre el cuello hasta producirle un estado de inconsciencia, para lanzarla luego al vacío con el propósito de asesinarla. El fiscal Carlos Pelliza testificó sobre el primer impacto que tuvo al ver el cuerpo de Alicia aquel domingo 14 de febrero de 1988. Señaló que al ver el cuerpo en el piso debajo de un balcón, uno puede tener margen de pensar en muchas cosas, pero durante la primera inspección, los forenses experimentados se dieron cuenta, casi automáticamente, de que no había sido un accidente, sino un hecho grave y doloso. El juicio también contó con el testimonio de Rafael Crisanto Báez, quien volvió a narrar cómo el acusado tomó a la víctima del cuello y la ahorcó hasta dejarla inconsciente. Luego la arrojó desde el balcón y tuvo tiempo de cambiarse la ropa para más tarde saltar hacia el mismo lugar. La defensa intentó desacreditar este testimonio, alegando que Báez
era una persona en situación de calle y que padecía cierto desequilibrio mental, pero lo cierto era que su relato había sido siempre coherente y coincidía con las pericias forenses. Cuando se hizo la reconstrucción del hecho, alrededor de 500 personas llegaron a la calle Pedro Sani, donde se llevó a cabo el juicio. El público era una clara imagen de la división que el caso había generado en la sociedad, mientras que algunas personas le gritaban a Monzón asesino, otras coreaban el clásico canto de aliento argentino, "Dale campeón", pero esa no era la única polémica que el juicio despertaría. Luego de brindar su testimonio, Báez afirmó a los medios haber recibido 3 amenazas. Describió a un señor que se le acercó para advertirle que lo iban a coser a balazos si no desmentía todo. También habló acerca de una mujer rubia que primero le ofreció dinero y que luego le aseguró que era ya un hombre muerto. Por último, hizo referencia al conductor de una camioneta que embistió su coche. Nadie pareció tomar en serio sus palabras, y Báez anunció que cuando apareciera con un tiro en la cabeza, finalmente iban a creerle. Por otro lado, durante el juicio, Monzón admitió que alguna vez había consumido sustancias, y el juez decidió iniciar una investigación paralela a la del homicidio. El actor conocido como el Facha Martel, que alquilaba la casa donde falleció Alicia, fue acusado de narcotraficante. Justo en aquella época, Martel integraba el elenco de la obra que presentaba Alberto Olmedo, el cómico más popular de Argentina. Olmedo había fallecido por accidente el 5 de marzo de 1988, poco después de Alicia, y en la misma ciudad de Mar del Plata. Según los testimonios, cayó del balcón luego de hacer una pirueta en el piso 11 del edificio en el que vivía, pero de repente todo parecía estar conectado. A partir de entonces, se intentó realizar una investigación sobre el tráfico y consumo de cocaína en el ambiente artístico argentino, pero finalmente quedó estancada debido a la influencia de poderosos intereses económicos. El abogado de la familia de Alicia, que había anunciado la detención de cómplices, declaró temer por la seguridad de Monzón, que seguía detenido en la cárcel de Batán. El letrado expresó que otros reos condenados por narcotráfico podrían atentar contra la vida del exboxeador en caso de que siguiera preso, pero esto no sucedió, y finalmente llegó el momento de la sentencia. El tribunal, integrado por Carlos Pizarro Lastra, Jorge Isaac y Alicia Ramos Fondeville, llevó a cabo un extenso veredicto. Durante el mismo, se destacó que Monzón no era reincidente y por eso podría ser beneficiado con la reducción de la condena si mantenía buena conducta en prisión. Si bien la justicia tuvo en consideración los antecedentes de violencia contra sus exparejas y las denuncias de la propia Alicia, lo cierto es que en ese momento la violencia de género no era considerada un agravante. La ley argentina solo agravaba los asesinatos de personas con las que existía un vínculo matrimonial legal, pero Monzón y Alicia se habían casado en otro país. Además, en ese entonces no existía la figura del feminicidio. El tribunal tampoco tomó como agravante su condición de boxeador, pero sí consideró como atenuante que había sido un niño criado en un contexto de violencia y que vivió en un hogar muy humilde. El 3 de julio de 1989, el tribunal consideró que el delito de homicidio simple estaba probado. El juez a cargo de la causa, Jorge Simón Isaac, concluyó que Monzón obró con plena conciencia de la criminalidad de su actuar, aunque sostuvo que hubo algunos atenuantes. Por ejemplo, el hecho que el crimen no fue planificado, ni a sangre fría, sino más bien con emoción violenta y bajo los efectos del alcohol, ya que el exboxeador había empezado a consumir cerveza desde el atardecer del sábado 13 de febrero. Finalmente, Monzón fue condenado a 11 años de prisión y a pagar una indemnización de $5,000 a la familia de la víctima. Monzón debería haber estado tras las rejas hasta el 13 de febrero de 1999, pero solo cumplió 5 años de condena. Estuvo preso, primero en el penal de Batán, cerca de Mar del Plata, luego en el de Junín y finalmente en el de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe. Maximiliano, hijo de él y Alicia, quedó bajo la custodia de sus abuelos maternos. En 1994, tras haber cumplido tan solo 2/3 de su pena, Monzón fue beneficiado con salidas transitorias para trabajar. Enseñaba boxeo en el gimnasio de la Unión de Empleados Civiles, en la ciudad de Santa Fe. El 8 de enero de 1995,
se encontraba manejando de regreso a la cárcel de Las Flores. Tras una de esas salidas, cruzó el paraje Los Cerrillos de la Ruta Provincial 1 al noroeste de Santa Rosa de Calchines a una velocidad de casi 140 kilómetros por hora. De repente, el exboxeador realizó un movimiento inexplicable. Tras morder la banquilla con su rueda delantera derecha, el vehículo voló, dio 7 giros, sobrepasó un zanjón de casi 2 metros de ancho, luego arrancó de cuajo un ceibo y a unos 35 metros de la ruta detuvo la marcha. Monzón falleció al instante, sin admitir su culpabilidad en el asesinato de su esposa. Carlos Alberto, su hijo mayor, dijo que su padre nunca le confesó lo que pasó la noche del crimen. En una entrevista posterior, relató que fue uno de los primeros en verlo luego del fallecimiento de Alicia. Estaba en un cuarto con un policía, y apenas este se fue, Monzón le dijo: «Hijo, yo no la asesiné». Luego de su fallecimiento, Monzón fue recordado como uno de los mejores boxeadores de la historia, a nivel mundial, pero también por el violento crimen que cometió, y por las polémicas que siguieron envolviéndolo, incluso después de su pérdida. El 15 de febrero de 2022, a 34 años de la madrugada en la que asesinó a su esposa, su exabogada lo defendió en vivo. Patricia Perello expresó en televisión abierta que si bien ella condenaba tremendamente los feminicidios, el caso Monzón no había sido uno de ellos. La letrada sostuvo que se trató de una circunstancia desafortunada que terminó con la vida de una persona, pero que el exboxeador jamás tuvo intenciones de asesinar a su esposa. Dijo que siempre le creyó cuando él dijo que ambos cayeron por el balcón, producto de la discusión. La fractura en la clavícula y las costillas que sufrió Monzón era, según ella, prueba de esto. Si bien sabía que su ex cliente estaba bastante alcoholizado el día del hecho, probablemente era solo culpable de agredir físicamente a Alicia, incluso pese a lo que se conocía públicamente del caso. Perello señaló que la víctima no tenía el cuello quebrado y que no había efectuado previamente una denuncia penal contra Monzón. Incluso llegó a afirmar que nunca hubo una conclusión clara de las necropsias. Además, destacó que el balcón de la vivienda, donde ocurrió el crimen, estaba a tan solo 3 metros de altura, es decir, Alicia se podía haber roto un brazo o una pierna, pero nunca perder la vida, según ella, y concluyó alegando que Monzón la tiró estando ebrio, además de presumir que había otra persona en la casa que lo asesoraba. Supuestamente esta persona le habría aconsejado tirar a la víctima por el balcón para simular un accidente. Sin embargo, el tribunal jamás pudo probar la existencia de esta tercera persona. Además, el segundo examen forense estableció, con toda exactitud, que si Monzón no hubiera tirado a Alicia, ella hubiera fallecido igual por las agresiones que el exboxeador le causó previamente. La exabogada también apuntó contra la jueza, alegando que en todo momento evidenció una falta de imparcialidad que hasta el propio Monzón advirtió. Según ella, el primer día del juicio, dijo que con aquella mujer él ya estaba condenado. Por último, Perello habló acerca del rol de los medios y la presión de la opinión pública. Eso habría derivado en que cuando Monzón llegó al juicio, el fallo estaba dictado antes de que se sentara. Relató que el exboxeador no se le permitió tener sus peritos en el juicio oral, lo que motivó que 3 jueces de la Corte de la Provincia y 2 jueces de la Corte de la Nación votaran por la nulidad del fallo. A pesar de los recientes dichos de la exabogada, actualmente existe un consenso más grande respecto al caso Monzón. En 2019, la plataforma Netflix estrenó una serie titulada Monzón, que se propuso retratar la dualidad del protagonista. Lo mostró como un exitoso campeón de boxeo, pero también como un criminal. A diferencia de lo declarado por la exabogada, la ficción muestra cómo de principio a fin, los jueces y la prensa se preocuparon por dejar bien parado a Monzón. El único que se muestra interesado en obtener la verdad parece ser el fiscal, interpretado por el actor Diego Cremonesi. Si bien es cierto que durante los meses posteriores a su deceso, Alicia fue revictimizada, la exposición pública de la violencia que Monzón ejercía sobre sus parejas posibilitó que otras mujeres se vieran reflejadas y comenzaran a hacerse escuchar. Lo mismo ocurrió con la sociedad argentina, que comenzó a prestar más atención a lo relacionado con la violencia de género. Si Monzón hubiese sido juzgado en la actualidad, debido al hecho, podría haber sido condenado a prisión perpetua, en lugar de a solo 11 años.
Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.